Las leyendas del metro de la Ciudad de México. Sin duda, el medio de transporte más usado y más necesitado por los habitantes de dicha metrópolis tan grande como es aquella ciudad, que además de ser tan útil, es tenebroso y lúgubre, y que gracias a ello, alrededor del STC, circulan hasta el día de hoy desde ya hace muchísimos años, mitos y leyendas de fantasmas y seres que rondan y están dentro de las estaciones que conforman el metro, y han perturbado a los usuarios que a diario, usan ese susodicho medio de transporte. Por lo cual, a manera de recordar la narración de los creepypastas y sobre todo, que en un pequeño rincón del internet de ese entonces, narraba las leyendas o mitos del metro ya hace tantos años con locuendo, les narraré esas leyendas y mitos del metro de la Ciudad de México. Además que este video vendría siendo el primer video que probablemente haga en todo mi canal, en fin, sin nada más que decir. Empecemos con este video. Quiero aclarar antes que nada que la narración del video, además de ser de locuendo evidentemente, es de forma narrada como aquellos videos que narraban ya un texto existente de alguna página de noticias o blog donde estaban recopiladas dichas historias. Básicamente copiar y pegar, pero aún así, trataré de extender los textos y escribirlos mayormente por mí mismo, ya que de por sí son algo cortos, pero en fin, sin más, iniciemos con el primer mito. El fantasma del Metro Pino Suárez. Dentro de las instalaciones del Metro Pino Suárez existe una leyenda muy popular, en la cual se cuenta que durante las noches se puede ver un fantasma entre el Metro Pino Suárez y Zócalo, ambas de la línea 2, el cual atormenta a los empleados. Todo comenzó cuando un trabajador que en esta historia se llama Andrés, a altas horas de la noche se encontraba revisando las vías y encontró a otro supuesto trabajador, el cual le sorprendió no conocerlo, ya que él conocía a todos los que trabajaban dentro de la estación. Aunque este trabajador con el que se topó Andrés, intentó convencerlo que trabaja ahí, aunque se dice que lo único que para convencer de que realmente trabajaba allí, decía que se apellidaba Platanov, pero este no le creyó, y como buen mexicano desconfiado, decidió decírselo a su superior, y al decírselo, este con cara de sorprendido, le mostró fotos de ese misterioso trabajador, el cual había fallecido ahí años atrás, por lo cual Andrés se espantó mucho, y además su superior agregó que él no era el único con el que ya se había topado con él, el fantasma siempre se aparecía a esa misma hora, ya que el hombre había sido arrollado por un vagón descompuesto cuando revisaba las vías, y ahora su alma penaba entre el metro de Pino Suárez y Zócalo, haciendo su labor que hacía en vida y el por cual, ahora él pena entre esas dos estaciones. La rata gigante de la raza, Tlatelolco, Viveros y Miguel Ángel de Quevedo. Existen testigos y reportes de ratas del tamaño de un perro, o incluso de un tamaño gigante, y según vagabundos, gente de mantenimiento y espeleólogos urbanos, reportan haber visto en los túneles de Tlatelolco a la raza, sombras de figuras deformes de un tamaño considerable pasar entre ambas estaciones, además de rugidos y chillidos desde la distancia dentro de los túneles, incluso cuenta una leyenda urbana que dice que dentro de los mismos túneles de estas estaciones han encontrado el cuerpo de un hombre rata en los rieles. Los gritos del metro Tacubaya. A la hora del cierre del metro en la estación Tacubaya, se escucha dentro de sus inmediaciones gritos que provienen de los túneles que conectan con la estación, aunque personas que los han oído, suelen pensar que son reflejos que provienen de la calle, pero trabajadores de la estación aseguran que los gritos vienen de los túneles, y se ha intentado en múltiples ocasiones investigar de dónde es el origen de los gritos, pero nunca han llegado al paradero de estos, como si fuesen de ultratumba. Aunque en YouTube se encuentra un video donde se ha captado uno de estos gritos. Solo si se lo acercas se oye como ronca.
Hace rato se oía más fuerte. Sí, era más fuerte. La base secreta de la línea 2. En la línea 2, la cual va de Taxqueña a Cuatro Caminos, se dice que la estación del Toreo no es la última, ya que podría estar conectada a una base secreta la cual está cerca a un cuartel militar, donde los soldados pueden desplazarse rápidamente en la línea 2 en caso de disturbios o invasión. Y de acuerdo con Héctor de Mauleón, columnista del periódico Universal, en las estaciones Rosario a Barranca del Muerto en la línea 7, esconde una interestación para salvaguardar al presidente con su familia en caso de guerra, ya que de acuerdo con varios usuarios, dicen haber visto un túnel que lleva a ese dichoso búnker. El vampiro de Barranca del Muerto. Existen dos versiones de la leyenda. La primera, que se cree que es real, cuenta que al final de la noche, aborda el tren un hombre joven agotado después de una extensa jornada laboral. Este hombre tomó el último tren de la noche y debía bajarse en la estación terminal conocida como Barranca del Muerto, pero el cansancio pudo más y se quedó profundamente dormido. Al despertar sería testigo de uno de los sucesos más aterradores de toda su vida. El hombre, completamente agotado, se quedó dormido y cuando despertó el tren, estaba en la más absoluta oscuridad, había pasado la última estación terminal y estaba apagado en la profundidad del túnel. El joven no escuchó la llamada de llegada a la estación, así como tampoco el timbre que indica que las puertas del vagón están a punto de cerrarse. Aunque un poco asustado, el hombre ya se había resignado a que debería pasar el resto de la madrugada en ese lugar y esperar hasta las 5 de la mañana, cuando el sistema de metro vuelve a abrir sus puertas. Fue entonces cuando escuchó unos extraños ruidos que le helaron la sangre. Rápidamente buscó su encendedor y trató de buscar de dónde provenía el ruido. Con el encendedor en la mano pudo visualizar un forcejeo hacia el final del vagón. El hombre se acercó cauteloso en busca de respuestas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca pudo observar como una criatura de unos 2 metros de alto, delgado, de piel amarillenta, garras alargadas y ojos rojos se abalanzaba sobre otro hombre que parecía ser un indigente, mordiéndolo en el cuello y atacándolo como si de un cazador y su presa se tratara. De repente, esta terrorífica criatura fija su mirada en el extraño que los observa. El hombre, preso del pánico, corre por su vida y sale por una de las ventanas del tren. Mientras corre a lo largo del oscuro túnel, puede escuchar cómo la criatura intenta alcanzarlo, hasta que finalmente logra llegar a la estación y el ruido desaparece. El personal de seguridad de la estación detiene al hombre y lo interroga. Cuando este cuenta lo sucedido, nadie le creyó, excepto una mujer que, intrigada por el estado de nerviosismo del sujeto, decide ir a investigar. Cuando llega al tren puede observar cómo una de las ventanas de seguridad estaba abierta. Al ingresar al vagón no ve absolutamente nada, salvo unas pequeñas gotas de sangre en el suelo. Y la segunda leyenda, la cual es más popular, al principio cuenta lo mismo que en la leyenda original, pero el hombre al despertarse, el tren en donde iba dormido ya estaba estacionado y a punto de apagarse, por lo cual decide irse, pero se topa en el siguiente vagón a dos tipos peleando. Uno era alto y de piel pálida, y le mordía el cuello al segundo hombre, que al igual que en la historia original, era un vagabundo. De allí no se sabe más que al final, el hombre que se quedó dormido en esta historia escapó por una ventana, y al llegar a la estación finalmente, fue rescatado por los policías y gente de mantenimiento que al contar su historia, nadie le creyó, ya que de todos modos, los vampiros siguen siendo personajes de cuentos de terror, ¿o no? La niña de la estación aeropuerto. En la estación aeropuerto de la línea 1, existe una historia terrorífica en la que usuarios y trabajadores aseguran haber visto una niña, aunque esto ocurre cuando no es transitada y se encuentra casi vacía, además de estar a altas horas de la noche. Existen dos versiones de este mito. En la primera, la niña pide a cualquier usuario que se encuentre allí que le amarren las agujetas, y el usuario al agacharse, se percata y ve que la infante no tiene piernas, y al levantar la mirada, la niña ya no está. La segunda versión, a lo igual que en la primera, a cualquier usuario que se encuentre en ese momento, le pide jugar con ella y al aceptar, ella bota su muñeca que llevaba en la mano a las vías, pero al ver la muñeca que tiró en los rieles, ya no es la muñeca que llevaba, sino que es la cabeza de la niña.
Los fantasmas del metro Iztapalapa. La estación está justo del lado de un panteón, donde gente de mantenimiento asegura haber visto figuras espectrales de personas, sombras o humo pasando de un extremo a otro en los túneles y en el andén, se distinguen claramente sin que se pueda ver su rostro con claridad, además de oírse ruidos extraños, voces o pasos sin que algo los origine dentro de la estación. Los pasos y el tren fantasma del Deportivo 18 de marzo. Entre los largos túneles que conducen en la estación que conecta entre las líneas 3 y 5, se pueden llegar a oír pasos apresurados detrás de ti, y al voltear, no hay nadie. Además que se rumorea que en áreas cercanas a la estación, se puede oír una locomotora a altas horas de la noche, sin que ésta llegue a la estación. Aunque no hay registros históricos que comprueben que haya habido alguna estación de tren antigua del metro o vía ferroviaria en las cercanías. La niña fantasma de Agrícola Oriental. Existe un video en donde unos adolescentes grabaron en uno de los vagones a una supuesta niña fantasma que apareció en el video grabado por ellos, mientras que en el tren donde estos viajaban, iba de la estación de Agrícola Oriental a la estación Pantitlán. Al cuestionar al joven que grabó el video, dice que no se había dado cuenta hasta ver el video. Los fantasmas mexicas de la estación Zócalo. En la estación Zócalo o a la hora en que el metro está a punto de cerrar, dentro de los túneles desde lo lejos se puede llegar a ver una peregrinación de mexicas de tiempos de Tenochtitlán, con instrumentos, entre otras cosas, bailando hacia la plancha del Zócalo. Aunque otros aseguran ver visto en la estación solamente gente vestidos como los antiguos mexicas en los túneles, y al intentar acercarse un poco a ellos desde la estación, nunca llegan así a ellos. El tren fantasma y el fantasma de la estación Allende. Se habla de una locomotora que se escucha a altas horas de la noche de las estaciones Zócalo a Allende a las 3 de la mañana, además que se dice que casi a las 12 de la noche, en esa misma estación, un hombre viaja a algún vagón casi vacío en algún tren que se dirige a esa estación, pero que al ver un cambio de luces a más oscuro en ese vagón y al volver la luz, los pocos testigos que estuvieron con aquel hombre desaparece. El trabajador perseguido de la estación Rosario. Se cuenta una historia donde un trabajador era perseguido por alguien o algo, el cual gritaba y gritaba, pero al haber en ese momento pocas personas subidas en los vagones, aunque se desconoce la razón del por qué había pocas personas subidas al tren, ya que no se sabe si esto sucedió en la apertura o cierre del metro, no pudieron ayudar al trabajador, y este al no encontrar ayuda, simplemente se botó hacia el transformador muriendo al instante. Las sombras de la estación Panteones. Esta estación se ubica entre dos panteones, el Español y el Santorum. El relato de una joven dice que en esa estación, en el túnel casi donde comienza la estación, se pueden escuchar golpes y ver sombras bailar, moviéndose entre los túneles de forma agitada, y al acercarse a alguien, estas desaparecen. La colisión de trenes de 1975. La colisión de trenes en el metro de la Ciudad de México de 1975, fue un accidente ferroviario ocurrido el día lunes 20 de octubre de ese año, alrededor de las 9:40 de la mañana.
El suceso ocurrió en la estación viaducto de la línea 2 del sistema de transporte colectivo, tuvo como consecuencia la muerte de al menos 31 personas y 70 lesionados, y es el accidente más mortífero de este sistema de transporte. A partir de este hecho fue instalado el sistema de pilotaje automático en la red. A las 9:36 horas, el tren modelo MP-68 con el número 10, había salido de la estación Chabacano, la cual para entonces solo servía a la línea 2. Ya no se consideraba hora pico y el tren transportaba entre 130 y 140 personas aproximadamente. En la estación viaducto el tren número 8 del mismo modelo se encontraba estacionado en espera de su salida. A las 9:40, el tren número 10 estaba muy cerca de la estación viaducto aún sin que partiera el tren 8. El tren 10 que llegaba a la estación embistió al tren 8 que se encontraba estacionado, aproximadamente a 70 km por hora. Los coches motores de los trenes terminaron destruidos, mientras que los coches restantes sufrieron daños moderados, y aunque pudieron ser reconstruidos ya no pudieron funcionar eficientemente. Dentro de los coches quedaron atrapadas las personas, 130 presuntamente, que había en cada tren. Las instalaciones de la estación presentaron daños severos, que fueron reparados posteriormente. Murieron un total de 31 personas, y 70 resultaron heridas, algunas de gravedad. El conductor sobreviviente del tren 10, identificado como Carlos Fernández Sánchez, fue destituido de su cargo y sentenciado a 10 años de prisión debido a su negligencia, ya que según testigos, se le había ordenado detener la marcha del tren con anticipación. A su vez, el conductor afirmó no haber podido escuchar dichas peticiones. Y los vecinos que viven cerca donde sucedieron los hechos, aseguran que en cada aniversario en la madrugada, se oye el estruendo del choque de los trenes, y vecinos que se asoman en las ventanas desde su casa, ven a la gente caminando en la calle lastimada, y conforme caminan, van desapareciendo poco a poco. La mujer sonriente del metro. Este es un mito que se ha convertido en leyenda en poco tiempo, además de ser muy reciente relativamente a diferencia de las anteriores leyendas que he narrado. Esta leyenda narra que varias personas se han topado con cierta mujer que lleva vestida de época. Quiero resaltar que no se especifica a qué tipo de vestido se refiere al decir de época, dentro de la línea 1 del metro, en la cual, esta mujer tiene cierta sonrisa que llega hasta las orejas y se aparece cierto tiempo antes del cierre del metro, y a quienes se les aparece, dicen sentir un presentimiento extraño que alguien los mira en el vagón, y al voltear a ver, ven a esa mujer viéndolos con una sonrisa enorme, sin que las demás personas que están en el vagón se den cuenta tanto de su presencia, o que el testigo se sienta asustado o alterado. Y conforme pase el tiempo, y las personas van bajando del tren, esta mujer se acerca a su víctima, que a la vez, la misma víctima poco a poco va pasando un trance, hasta que la víctima reacciona al estar cerca de la estación donde va a bajar, la mujer está muy cerca de su cara. Existe mucha más información de ello, además de decir que esta mujer aparece en ciertos horarios que según una joven, ha investigado para poder encontrársela. Quiero aclarar que esta leyenda fue vivida por alguien que se desconoce su identidad, y es relatada por alguien que es apodado como Devil Girl, en un post de Facebook de hace 8 años. También cabe recalcar que Cripta Silva, el canal de relatos de terror paranormales el cual referencié al principio de este video, la contó en su segundo video hablando del metro. Sin más, aquí está este relato. El fantasma protector de la estación Taxqueña. Hay una historia que corría entre los viajeros nocturnos que arribaban a Metro Taxqueña a finales del siglo pasado. Era la época de la Ruta 100, los expresos de medianoche a Tláhuac, los peceros tamaño micro, los pasajes de 2 pesos y los peligrosos andenes del transporte público, solitarios y oscuros, en particular del mercado de comida que dividía los andenes de peceros, de los andenes de autobuses. Ahí, si los delincuentes te veían solo, era mucho más probable que intentaran asaltarte, tenías que ir muy listo, o bien armado para pasar sin problemas, uno de los tantos riesgos de viajar de noche. Se hablaba del fantasma protector, un ser que se aparecía cuando un viajero corría peligro, y lo acompañaba por esa zona en particular, despidiéndose poco después de llegar a las escaleras del metro. Nadie lo había visto bien, en la penumbra parecía una persona normal, pero jamás pasaba por donde había luz, así que no era posible ver sus rasgos completamente.
En aquel entonces regresaba de lunes a viernes, de dejar a mi novia en el pueblito de Zapotitla, muy tarde en la noche, y para hacer eso había que estar muy listo, como la parada del autobús expresos me quedaba muy lejos, hasta el Panteón San Lorenzo de Sonco, tenía que irme regularmente en los micros de transporte público que llegaban hasta el metro. Prefería abordarlos en la terminal, así podía revisar con calma quiénes estaban a bordo, ver quién se veía normal y quién era sospechoso. El examen de tus compañeros de viaje en la noche se vuelve una costumbre, hay quienes parece que van o vienen de sus actividades diarias, gente trabajadora de la que no hay que temer, pero también hay quienes son sospechosos, personas con sombreros, chamarras o suéteres demasiado holgados, de esas personas hay que desconfiar, y bien alejarse, o si te gusta el combate cercano, acercárseles tanto como sea posible. Si son asaltantes, en lo que sacan su pistola, tú ya tienes tu navaja en su yugular. En fin, entre las delicias del viaje suburbano nocturno está el conteo automático, uno va contando quiénes suben, quiénes bajan y dónde se sientan, hay costumbres muy bien establecidas, las mujeres, sí, en efecto hay mujeres que se arriesgan a viajar a esas horas, regularmente se sientan en los asientos de adelante, cerca del conductor y de la puerta. En cambio los jóvenes se suelen sentar en los asientos traseros y subir su pierna sobre el largo cojín que lo forma. A mí me gustan los asientos del centro, no dan buena visibilidad, pero en caso de colisión son los más seguros, y tal como manejan los conductores de Pesero, el mayor peligro era chocar. Quienes conocen esa ruta lo podrán confirmar, en la noche uno podía hacer 20 minutos, semáforos incluidos, desde Zapotitla hasta Taxqueña, así que había ir bien sujeto de uñas y dientes. En fin, esa noche era tarde, y había menos gente que lo normal, era fin de quincena y había llovido intensamente durante la tarde, íbamos solo 3 personas además del conductor, un señor mayor que se sentó hasta adelante, un muchacho que siempre se bajaba en Lomas Estrella hasta atrás, y yo. El viaje fue rápido, no subió nadie en el camino, así que llegamos solo 2 personas a Taxqueña. Como vi que el señor iba a tardar algo en bajar por delante, me levanté y giré a la puerta trasera, pero oh sorpresa. Alguien iba sentado en el último asiento, y se levantó antes que yo. Cuando ambos estábamos abajo, me saludó y me dijo si nos podíamos ir juntos al metro, una buena sugerencia viendo que todo estaba totalmente solitario, ya que el anciano había abordado una de las peceras que iban a la CTM, fuimos caminando, y él iba hablando de lo peligroso que se había vuelto la terminal, y que él personalmente había visto varios incidentes. Efectivamente, a mí también me había tocado ver un par de cosas bastante desagradables. Apresuramos el paso, y cruzamos el mercado y los andenes, obscuros, como el destino de los pobres del país bajo un gobierno panista. Algo alejados había un grupo de malvivientes entre los pasillos oscuros. Llegamos a la escalera de ascenso al metro, y ahí se despidió, dijo que él se iba derecho. En ese momento sentí un gran escalofrío, me despedí y entré a la luz, mi mente trabajaba muy rápido y noto que había algo muy raro. Más allá de las escaleras del metro no hay nada, solo estaba el lugar donde los autobuses se estacionaban, transportes ni casas, los baños estaban hasta la central de autobuses sur. Ningún alma osaría ir a un lugar así en la noche, era ilógico. Fue entonces que me acordé, el fantasma del metro Taxqueña, que acompaña a los viajeros por la zona peligrosa, ¿sería él? En ningún momento le vi la cara, estaba muy oscuro, era imposible que fuese en el Pesero, el conteo automático no lo había registrado, además se alejó hacia la zona más peligrosa. Aún no sé qué pasó, pero si fuiste tú, gracias. Al día siguiente estaba platicando del asunto con el despachador de la terminal de Zapotitla, un señor ya bastante grande, que conocía todas las historias de la zona. Él me dijo que muchos lo habían visto igual que yo, que los acompañaba y después se despedía, pero me agregó un detalle que yo desconocía, él se iba del lado del estacionamiento porque ahí había muerto. Se cree que era un viajero que por algún motivo se había perdido y fue a parar a la parte más peligrosa de la terminal, donde fue asesinado por unos ladrones.
Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, la verdad que este video lo llevaba planeando a finales de septiembre para subirlo hasta ahora en el momento en que lo estás viendo tú, sinceramente debo de decir que este video es un intento mío para darme una probadita de hacer vídeos hablando de ciertos temas inspirados de otros youtubers que hacen vídeos con mucha edición y producción bastante buena, y sinceramente a pesar que hayan sido solamente 25 minutos de hacer este video, fueron más o menos 4 o 5 días de elaboración, sé que a comparación al hacer otros vídeos interesantes con más producción que este, no sea mucho, pero sinceramente a pesar desde que subí el teaser hasta ahora haya sido bastante tiempo como para un video como este, igual por flojera en algunos días no continuaba editándolo. Aunque este video haya sido un tributo a esos vídeos locuendo de hace mucho tiempo, sobre todo narrando leyendas y mitos como algunos vídeos del metro de la Ciudad de México que hay en YouTube, de todos modos, espero que hayan disfrutado de este video, ya que para próximos vídeos, pienso hacerlos narrando con mi voz cuando pueda hacerlo, y aunque hace aproximadamente un año decidí de dejar de hacer los vídeos que hacía antes, he estado perdiendo suscriptores, a pesar que haya subido el video de terror analógico de Akira antes de subir este video, de todos modos seguí perdiendo suscriptores, aunque en fin, perdonen por extender el final de este video, pero quería contar esto. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.